deriva a muchas cosas. El primer eje de la clase 1 es ir girando y viendo el tema de dos temas. Uno, cómo definir al deporte, y el segundo, tema en el que no nos metimos en los foros, tiene que ver con la historia del deporte. Yo soy historiador, egresado, bueno, me presento, soy historiador egresado en la UBA hace ya décadas, muchas décadas, y soy jubilado, docente universitario. He trabajado más de 35 años dando historia general, tanto en la UBA como en la UNSAM, y paralelamente, desde el 90 me dediqué al tema del deporte y he dado clase en historia social del deporte, tanto en la UNSAM como en La Plata, periodismo de La Plata. Eh, Como investigador, he trabajado sobre la popularización del fútbol, o sea, no específicamente sobre la época de la llegada del deporte acá, que es la etapa inglesa hasta el 1900, sino desde el 900 hasta el amateurismo, el profesionalismo, que es en el 31. Y después he trabajado muchas otras cosas del 31 en adelante, en fin, con otros compañeros, he publicado. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre mí, la acepto, pero ahora avanzamos. Entonces, el primer bloque tiene por un lado el tema de la definición del deporte y la historia. El segundo, nos metemos con la política, que era el foro segundo, que tenía que ver con cómo ustedes clasifican, por decir, sí, qué tipo de política formal, digamos, de acuerdo a las definiciones que están en la clase, podrían calificar que se practican en las instituciones en las que están o que ustedes conocen, digamos. Pues no necesariamente tienen que estar, pero es lo ideal. Es decir, el foco está puesto en el tema de la democracia, a pesar de que pasamos por varias temáticas. Y en la clase 3 la idea es ya bajar al vínculo entre política y deporte y ver casos que ustedes tienen que elegir. Todavía no llegamos, ¿no?, a la clase 3, pero se los adelanto. Ustedes pueden elegir los vínculos entre política y deporte, tanto en las identidades nacionales, los megaeventos, regímenes políticos determinados, políticas públicas, instituciones deportivas, es decir, cómo se hace política en esos lugares. Bien, lo que ustedes elijan lo tienen que bajar a tierra con ejemplos. Vamos al principio. Vamos a seguir un poco la... Después abrimos el juego y nos peloteamos a preguntas y respuestas, a debates que ha habido en el foro, y que estoy abierto a charlar, a discutir, si me da la cabeza, ¿no? Eh, Nosotros elegimos, cuando digo nosotros puedo decir yo, pero también hay un grupo de cientistas sociales que arrancamos por este lado, que es impugnable, sin duda, discutible, que es intentar acercarnos a la definición del deporte por dos caminos. Un camino es el camino conceptual, que tiene que ver más con cómo definir a la práctica deportiva, y en ese sentido nos acercamos a una clasificación dura, ¿no? Actividad física, competencia, elemento lúdico,
reglas, instituciones sí o no. Pero tiene la definición por esta vía conceptual, tiene que contemplar lo siguiente. Para armar una definición, nosotros agarramos una serie de variables que incluyan el universo total de todas las prácticas deportivas. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el Boca River hasta el... Yo vivo cerca del Parque Avellaneda, no sé si conocen, pero no importa. Hay gente que del interior no tiene ninguna necesidad de conocer, pero en cualquier parque pueden ir los domingos a juntarse gente y jugar a la pelota. Bien, las dos extremos tienen que estar incluidos en la definición de la práctica deportiva. ¿Sí? Es la propuesta, después discutimos. Y la otra es la vía histórica, y para eso usamos a Goodman, también discutible. Entonces, a Goodman hay que mirarlo, que si bien era sociólogo, él intentó definir el deporte actual mirando las prácticas competitivas del pasado. Cuando hablo del pasado, pasado remoto. Estoy hablando de especialmente Grecia, Edad Media y nosotros. Podemos irnos más atrás, pero no importa. De lo que sabemos más es de eso, de Grecia, de la Edad Media y de la actualidad. Entonces, Goodman muestra en esa definición clásica, que alguno de ustedes la tildó ya de caduca porque la escribió en el 78, pero ese es un tema interesante, ¿no? ¿Cuándo consideramos que los autores ya hay que dejarlos de lado? Un tema abierto y lo discutimos. Yo coincido que hay que complementar las características que da Goodman, pero sigue siendo algo útil, estas 7 características. Bien, entonces, 2 vías para caracterizar al deporte. Acá tenemos las características que da Goodman. Yo, en el último punto, lo agregué yo, el vínculo con la guerra en la Edad Media, lo que hoy podemos considerar prácticas deportivas. Yo llamo deporte solo a lo que inventaron los ingleses, de ahí para acá. Lo anterior lo llamo práctica deportiva. Es un problema mío y de algunos historiadores, ¿no? Que intentamos usar ciertas palabras para cierto periodo de la vida humana, social. Entonces yo agregaría el vínculo con la guerra, que actualmente el entrenamiento y el juego deportivo no tiene, diría que absolutamente ningún vínculo con la guerra. El único, por ejemplo, la única cosa que si les ocurra a ustedes bocharme esta idea, estoy abierto. Lo único parecido fue, no sé si ustedes se acuerdan de un entrenamiento que hicieron los Pumas, un entrenamiento militar que hicieron los Pumas hace un tiempo. Pero fue entrenamiento, no fue entrenamiento para la guerra, fue un entrenamiento para jugar el deporte. Quiero decir con esto que a medida que ha pasado el tiempo, se ha producido una gran escisión entre la guerra y su entrenamiento especial y el deporte y su entrenamiento especial, lo cual no quiere decir que los soldados no jueguen al fútbol. Yo hice el servicio militar obligatorio y claro que jugábamos al fútbol, pero no tenía nada que ver, era un divertimento, no tenía nada que ver con este, entrenar para participar de la milicia. Y el otro tema, siguiendo a Norbert Elias, es el cambio en el grado de violencia, es decir, lo que ha cambiado
porque el deporte entró en el proceso civilizatorio. Estoy hablando del siglo XVI para acá. O sea, siempre alarga a lo que llamamos la mediana o larga duración en historia. A eso se refiere Goodman. Es el grado de violencia, es decir, el deporte actual ha subido el umbral de violencia aceptable, ha venido a poner límites a las competencias que existían en la Edad Media y en Grecia también. En Grecia, uno de los deportes, pero muchos más, que se llamaba el pancracio, aunque suene ridículo el nombre, era un boxeo, una especie de artes marciales mixtas actuales, muy parecido, y había muertos. Fíjense que las artes marciales mixtas actuales trata de, al primera observación de que la vida corre riesgo, yo sé que hay un gris, ¿no? El referee interviene y para la pelea, pero es un grado máximo de violencia que hay en los deportes actuales. Y eso sí aceptamos que las artes marciales mixtas sean deporte, lo podemos discutir. Cuantificación. No quiere decir que no haya habido cuantificación en los deportes de la Edad Media. Solo se cuantificaba el que ganaba, se recordaba al que ganaba un juego olímpico, nada más. Comparen eso con las estadísticas actuales. Son terribles en todos los deportes. Hay deportes más aptos como el básquet o el béisbol y menos aptos como el fútbol para la estadística, pero donde se pueda, también en el fútbol, se sacan estadísticas de todo. Por ejemplo, si ustedes escuchan en la televisión al periodista Marcelo Simón, vive hablando de estadísticas, él habla de, está con partidos internacionales. Bien, un tema muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de igualdad, que hay dos sentidos de igualdad, porque los dos no se cumplían antes. El de la igualdad de condiciones cuando se presenta el deporte, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué hoy existen categorías? Porque es impensable pensar o imaginar un partido de fútbol donde juegan chicos de 21 con chicos de 14. Por eso es necesaria las categorías. ¿Por qué? Para buscar la igualación de los que van a participar en el deporte, en el juego. Ese es un tipo de igualdad que marca Goodman, ¿no? Mientras que el otro tema de la igualdad es el que ustedes pusieron en el foro. Perdón, pero tengo un animal que está acá. Que tiene que ver con la igualdad en el sentido más amplio que nosotros conocemos, ¿no? La igualdad social, etcétera, etcétera. Después lo discutimos si quieren. Yo sigo, así después le damos más tiempo En cuanto a la historia, es mi tema y no me voy a detener con lo que está en la clase, me parece suficiente. Y me detengo solo en nuestro deporte, ¿no? La creación se focaliza en la élite británica, mediados del siglo XVIII en adelante. Comienza con la carrera de caballos, después pedestrismo, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren, charlamos sobre el tema, no tengo ningún problema. Ahora lo paso medio por arriba. Esa creación se difunde por las islas británicas
y después por el planeta, llevado de la mano por los ingleses. Es decir, donde había presencia inglesa, ellos llevaban iglesias, llevaban clubes, llevaban escuelas. Lo mismo pasó acá. Entonces, donde hubiera presencia británica relacionado obviamente por el imperio formal e informal. Formal es el imperio donde hay colonias, como había colonias como la India o Egipto, Sudáfrica, y el informal era la relación que teníamos con nosotros. Nosotros éramos un país independiente, pero había una relación sumamente estrecha con Inglaterra, a la que le vendíamos lo que hoy se llaman commodities. Parece que no cambió mucho la cosa, no con Inglaterra, porque hoy ya Inglaterra, pero en que nosotros quedemos estancados en un país que vende commodities, en fin. El deporte comienza a ser practicado por esos grupos de ingleses que están en distintas regiones del planeta. Algunas élites criollas lo toman y tratan de participar en las instituciones y en las prácticas inglesas. Hay otras élites criollas, como la nuestra, que no fue tan susceptible al mundo inglés, eran élites afrancesadas y toman el deporte un poco más tarde. Pero es una etapa que hay que tener presente. Después viene el proceso que a mí me interesa más a partir del siglo XX, que es la popularización, es decir, los sectores populares se apropian de la práctica deportiva. Y a partir de los 20, digo en Argentina, pero en líneas generales, eh, fines de los 10, en los 20, ya aparecen los espectáculos masivos tal como los conocemos hoy. ¿En qué sentido? Eh, medios de comunicación, canchas que ya aceptan 30.000, 40.000 personas, en los 30 en adelante, ciudades que se van modificando y que facilitan la posibilidad de los desplazamientos masivos. Recuerden que en los 30, 35, 38 aparece el colectivo en Buenos Aires. Instituciones, ¿no? Que albergan o que organizan estas ligas de primer nivel. Bien, se dan una serie de condiciones, obviamente todo a través del mercado, ¿no? El fútbol es un mundo bastante sesgado, es un mundo relativamente autónomo que tiene una vida bastante especial y es bastante diferente a muchos otros deportes, ¿no? Tiene lo que llamamos una autonomía relativa y tiene una potencia, en nuestro caso, incomparable en relación con otros deportes. Este, Fíjense que muchas veces los, la AFA ha tenido la habilidad, justamente por su fuerza, de coquetear con distintos regímenes políticos. Y no ha modificado demasiado, estoy refiriendo a la época de Grondona, no ha modificado demasiado su estructura, no, la podemos criticar, no importa, pero digamos que eso deviene de la fortaleza, de la autonomía y de la fortaleza, ¿no? Si es algo autónomo, pero no fuerte, va a ir según el viento que esté soplando. Acá, Grondona, además de su gran habilidad, pudo, por el poder que le daba el fútbol, maniobrar a pesar de que los gobiernos pasaban. Hizo cambios, sí, obviamente, pero digamos que nadie pudo desplazarlo. Eh,
Bien, en Argentina yo ya me estuve adelantando, la etapa inglesa, la popularización, el espectáculo, el peronismo que pone en un papel central al Estado, que no lo había tenido antes y no lo tuvo después, el posperonismo que desaparece el Estado deportivo o la deportivización del Estado, porque eso estaba teñido de peronismo, y recién con el menemismo vuelve el Estado a hacerse presente con idas y venidas, etc. Hoy es un tema de debate. Bien, nos vamos a la clase 2, donde hablamos de poder, intentamos, pero paseamos por meras, imagínense que hay bibliotecas sobre esto, acá paseamos sobre la cuestión acerca de a qué llamamos poder, los conflictos, las contraposiciones de poderes, el acercamiento a las nociones, eso lo tenemos que tener bien claro, ¿no? A qué es Estado, qué es nación y qué es gobierno. Si hay dudas, lo charlamos. Y todo el tema central para nosotros, por el tipo de clubes que tenemos, este debate, por ejemplo, no sería adecuado en Chile o en Italia. El tema que pone el eje en la democracia, porque suponemos, bueno, acá hago una aclaración, podría hacerla después cuando debatamos, que los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro son entidades privadas, ¿sí? Porque acá hay una gran división, lo público y lo privado. Los clubes pertenecen al tercer sector, al sector de entidades privadas, ¿no? Y por definición no pueden estar apoyados en el Estado, ya sea económicamente, etcétera. Después discutimos qué pasa con algunos en el interior, especialmente. Eh, pero por definición son independientes de terceros, ¿sí? Y además la adhesión al club es voluntaria. Entonces, no importa, la idea es que por estatuto se renuevan sus autoridades cada X tiempo. También podemos discutir el tema de la noción del voto, si es voto calificado, como algún compañero había puesto, o no, el que se vote a los 18, 16 y tenga la cuota al día. Esas son restricciones estatutarias. Todos los clubes en sus estatutos están, clubes mediano a grande, ¿no? Los clubes chicos a veces no tienen ni papeles. Pero básicamente la idea es que ustedes manejen estas definiciones para ver qué tipo de democracia hay en sus instituciones, si es que son asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿sí? El último punto para la clase 3 que todavía no incluimos, pero les tiro qué es lo que les vamos a pedir, es que desde diferentes enfoques y autores, nosotros podemos armar una especie de abanico de vínculos entre política y deporte. ¿En qué, concretamente? Nación y Estado, identidades nacionales, mega eventos, regímenes políticos diversos y su asociación y su vínculo con el deporte. Un tema aparte puede ser las políticas públicas. ¿Qué tipo de política se hace en las instituciones deportivas relacionado con lo anterior o no? La cuestión de la economía que se maneja en el mundo del deporte, pero traten de bajarlo a casos concretos cuando escriban en el foro, digamos, ¿no? También tiene que ver con la cultura, es decir, la política
está bastante asociada a valores y es un tema que ustedes también pueden pararse en eso para charlarlo, discutirlo o plantear algún caso que consideren pertinente. Y obviamente los problemas de género, de discapacidad para, deporte, etcétera, etcétera. Bien. Eh, esperen que pongo la pantalla. Bien. Eh, estoy pensando si ya abrir el juego o comentarles tres o cuatro cosas que aparecieron en los foros. Me parece que voy a hacer eso primero y después para hablar ustedes levantan la mano. ¿Saben que lo saben o directamente quieren hablar? Me parece más ordenado para mí levantar la mano. Si no saben cómo hacerlo y tenemos el espacio, se desmutean y hablan. Entonces, lo que yo voy a decir ahora son tres o cuatro cositas que aparecieron en los foros que me parece pertinente comentarlo. Eh, sobre el tipo de todos los que participaron, que yo espero que participen mucho más en estos foros y en las materias que vienen, y agradezco enormemente a los que pensaron, se pusieron y expusieron sus pareceres, muchas veces en disidencia, no total, sino parcial con lo que estaba en las clases, lo cual me parece excelente y lo acá, este es un momento para debatirlo. Con respecto al tema de igualdad, que salió mucho y me parece perfecto, yo diría dos cosas. No hablo de la igualdad en el sentido de las igualdad de condiciones para participar en la competencia, sino de la igualdad social vinculada a la posibilidad de igualdad de oportunidades, ¿no? La igualdad. Bien, tengo dos cosas para decir respecto a eso, que muchos de ustedes lo marcaron. Yo algo dije en respuesta, que por un lado, si miramos la intención de Goodman, de irse hasta la Edad Media, recuerden que la mayor parte de las personas perdón, de irse a los Juegos Olímpicos, la mayor parte de las personas que vivían en las ciudades griegas eran esclavos, esclavos que eran imposible que practiquen ningún deporte o ninguna práctica competitiva. Esa es la idea, comparar esa sociedad con la nuestra, ¿sí? Y el capitalismo lo que produce, por una necesidad de mercado, que muchas veces el mismo capitalismo pone piedras para que esto se impida, pero tiene una lógica, es la, tanto la noción que aparece en la Revolución Francesa como la posibilidad de cierta igualación, lo mismo que cierta democracia. En algunos casos mayor, en algunos casos menor. Entonces está perfecto que ustedes comenten que la igualdad no es tal, efectivamente. Ahora, si la comparamos con la Grecia esclavista, es notable el avance, ¿sí? Entonces, el tema que podemos discutir acá es dónde se nota, por ejemplo, la falta de igualdad o los obstáculos que tiene, me parece bien, siempre y cuando tengamos en cuenta que el autor está pensando a largo plazo, digamos, para definir el deporte moderno, ¿no? Es decir, una práctica que solo podían practicar el 20% de la gente, hoy a priori es al revés. Es el 30% la que tiene dificultades, digamos, por decir algo, digamos. Después lo discutimos.
La otra cuestión que me parece súper interesante, que un compañero de ustedes comentó que lo de la laicidad era impugnable. Y acá valen las dos respuestas. No es impugnable visto desde Gutmann. ¿Por qué? Porque la práctica deportiva, la práctica competitiva en la Grecia antigua formaba parte de un ritual religioso. Quiere decir que lo religioso estaba primero y la práctica deportiva, así como otras cosas, torneos de poesía, etcétera, estaban cobijados en torno a un ritual religioso. Acá eso no sucede para nada. A pesar de que un compañero de ustedes muy bien detectó que esto podía ponerse en duda, porque recuerdan lo que pasó en la última Copa América, que hubo un par de pastores que anduvieron merodeando. Y bien, es cuestionable y es detectable un paso atrás en esa cuestión, ¿no? Pero toda la sociedad, desde el siglo XVIII en adelante, se fue laicizando. ¿Qué quiere decir? No es que perdió fuerza la religión, perdió un poco de fuerza, pero lo que se fue fragmentando el mundo de la vida social y el mundo de la vida religiosa. Antes no era así. Antes todo estaba teñido por la religiosidad. Siglo XVI, XVII en Inglaterra, las batallas que había, muchas veces estaban embanderados los actores, que eran realmente políticos, en sectas religiosas. Estoy hablando de la Revolución Inglesa de 1648. Pongo un ejemplo por poner, no importa. Entonces, era una sociedad en la que el vínculo entre la vida social común y la religión casi no existía. Muy diferente a la actualidad, que desde Reagan para acá hubo intentos de que eso no sea así totalmente, absolutamente. Y entonces habrá que estar vigilante en cuanto a la definición de Goodman sobre los fenómenos que ocurren ahora. Puede que ocurra un paso atrás y tengamos que borrar de la clasificación de Goodman lo de la laicidad, no tengo la más remota idea. Y creo que ninguno de los que estamos acá lo sabemos, digamos, porque el futuro. Pero bueno, es un buen punto el que a mí no se me había ocurrido, pero súper interesante. Eh, Otros comentaron que el libro es viejo. Bueno, pero fíjense que es viejo y requiere probablemente de retoques o... Bueno, una cosa es que hasta donde yo sé, las ciencias sociales no han elaborado otra definición de deporte. Nosotros seguimos usando... De hecho, ahora, hace 2 años se tradujo todo el texto para ser usado en la universidad. Antes lo teníamos que usar como tienen ustedes, vía Ferrando, García Ferrando, que lo había traducido. Entonces, personalmente yo creo que sigue siendo un clásico usable, pero al cual se le pueden objetar o mixturar una buena cantidad de cosas. Si el año en que fue editado no es razón suficiente como para sacarlo de la bibliografía, tiene que haber otros argumentos. Y si no, no sé, Marx, Weber, Durkheim, y son más viejos, mucho más. Él es del 78 y Marx escribió desde el 48, 1848 en adelante. Weber es posterior, principio del siglo XX. Durkheim, hablo de los tres filósofos más significativos. Durkheim es de fines del siglo XIX.
está bien, uno no toma todo, hay cosas que escribió Marx que son insostenibles porque la investigación histórica, especialmente las cosas concretas de historia, hay cuestiones que ya no son usables. Sin embargo, su caracterización del capitalismo, de las clases sociales, lo mismo en los otros clásicos, digamos, ¿no? Y cada rama del saber tiene sus clásicos. Eh, bien, dos cositas más. Me pareció sumamente interesante que una compañera esté participando de un club no físico. Eso, si está la compañera acá, Abril, que después nos comente algo sobre cómo funciona. No es acá, creo que es en España, pero bueno, no la veo, pero bueno. Eh, ¿Por qué es un club no físico? Porque es un club que funciona en la red, pero en la realidad utilizan, terciarizan concretamente instalaciones de otras instituciones, ¿no? Igualmente, no sé si ese modelo se puede utilizar en Argentina porque si es una asociación privada, si es una empresa, perdón, podría ser. Ahora, si es una asociación civil sin fines de lucro, donde la gente tiene que ir a votar, no veo cómo puede hacer, aunque tal vez Internet en la tecnología avance y se pueda hacer. No tengo idea. Eh, lo último que quería decir es que alguno de ustedes consideró voto calificado al voto que suelen tener los estatutos, supongamos, 18 años y la cuota al día. En La Nación votamos desde los 16, ¿verdad? Bien, supongamos que los clubes actualicen a 16. Lo que quiero decir esto es que eso no es voto calificado. Esas son restricciones que tienen todos los votos en todo el planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Una restricción es que no puede votar un chico de 10 años en ninguna parte del mundo. Y eso no quiere decir que es voto calificado, ¿no? Eh, es cierto que existe la otra restricción de tener la cuota al día, pero es algo absolutamente entendible porque es una asociación voluntaria. No puedo ir yo, Juan Pérez, que se asoció, que viene socio hace 3 años o hace un año y no pagué nunca. Igual el estatuto fija, no es, sí, al día, pero puede haber cierta liberalidad en cuanto a que tenga 3 meses, en fin, de morosidad. Este, eh, entonces, yo me animaría a decir que abiertamente no se puede llamar eso voto calificado, si es un voto restrictivo y eso existe en todos lados. Y lo mismo sucede con el voto que es obligatorio, pero es eh, no obligatorio para mayores de 70. Eh, Eso es muy frecuente, digamos. Eh, bueno, y creo que ya mencioné esto, pero lo vuelvo a mencionar. Los clubes son instituciones privadas. Es decir, tenemos para ver bien la clasificación. Por un lado, el mundo estatal. Y ahí tenemos los municipios que tienen su Secretaría de Deportes, se habla de las políticas públicas y del mundo público.
Pero por el otro lado tenemos todo un mundo de instituciones privadas. Unas, en la Argentina, los clubes, la mayoría son asociaciones civiles sin fines de lucro. Las otras son privadas, son empresas, ¿no? Para no abrir el juego y hacerlo más rápido. Sport Club es un club privado, es una empresa y es privada, a eso quería decir, no es estatal. Obviamente, la empresa es claramente del mundo privado. Del mundo de las asociaciones civiles sin fines de lucro están en un cruce con lo público, pero son instituciones privadas porque son voluntarias. Cada uno va y se hace socio, ¿no? En el mundo público vos sos un ciudadano, se supone que igual a los demás, etcétera. Por lo menos en la ley. Bueno, pasamos a charlar entre todos, o por lo menos abrimos esa posibilidad, por lo menos hasta las 8. Si no hay debate, lo cerramos cuando ustedes quieran. Así que pueden levantar las manos o levantar la mano directamente así, o apagar el desmutearse y hacerse con la palabra. Hola Julio, ¿cómo estás? Dale. Bien, bien. A mí me surgió una duda con Allen Goodman en la teoría porque no entendía si para él es considerado o no el ajedrez como un deporte. Bien, ¿qué opinan? Yo diría, hasta podemos abandonar un poco a Goodman y plantear el tema abiertamente. No sé si Goodman nos va a dar una solución al respecto. ¿Qué opinan sobre el tema? Según el Comité Olímpico Internacional, es considerado un deporte el ajedrez. ¿Alguna opinión? Valeria, Sí, yo creo que sí, bueno, más allá de que el Comité Olímpico lo considera un deporte, me parece que hay una competencia entre dos personas, entonces donde hay competencia podría tranquilamente considerarse un deporte, es un deporte, un ejercicio, digamos, mental, pero no deja de ser un ejercicio. bien, gracias. Agustina, Y de hecho, Goodman habla tanto de actividad física como de actividad intelectual. Entonces, al tener una actividad intelectual, tiene una naturaleza competitiva y tiene reglas institucionalizadas que le dan un marco a la actividad, se podría considerar un deporte. bien. ¿Alguien más quiere opinar? Si no, hablo yo. ¿Quién? Yo quiero comentar algo Dale. respecto de lo que decían recién de lo cognitivo, ¿no? Que es un esfuerzo cognitivo. También acá podemos entrar en otra rama, pero hoy tenemos los eSports que se consideran de alguna manera o se empiezan a considerar deportes. Entonces, por ahí el ajedrez es un poco eh, la pieza fundamental de ese tipo de deporte. O sea, para mí es un deporte. ¿Alguien más que quiera comentar? Quisiera hacer una observación, pensar hasta qué punto estiramos el concepto de ejercicio competitivo intelectual, porque si lo estiramos más allá de lo que queremos o de lo que buscamos, podríamos llegar a pensar un debate académico como deporte. Y entiendo que esa no sería la idea. Pero no No, tiene reglas institucionalizadas que lo regulen en un debate académico. También el Puede ajedrez ser sí, un debate presidencial, las tiene, por ejemplo. que sería el No pero institucional. digo, no, qué o sea, tiene que ver un debate? Ah, Ah, pero no hay está puntuación ahí por ganar. a ver un segundo. No es Está, cuantitativo, me parece, como decían antes, que es claro, ¿hasta medible. dónde no, estiramos el concepto de Martín, la cosa? pero Martín, a ver si entiendo. Vos decís que si lo estiramos mucho, tal vez un debate presidencial termine siendo un deporte. Claro, si estiramos mucho el tema del ejercicio competitivo o intelectual, lo podemos llegar a llevar hasta fronteras que no estamos interesados en llegar. Bien, yo justamente me voy a plantar ahí. Gracias, Martín. Gracias, Fernando. El problema, dejemos de lado a Guzmán.
el problema de definir algo. Definir algo implica tener en la mesa una X cantidad de variables y elegir cuáles de esas variables las extraemos y que definan el universo general de ese fenómeno, y así lo llamamos. Entonces, mesa, la palabra mesa, o el concepto de la mesa, tiene que tener determinadas variables. No sé, tabla y 3 patas. Puede tener más, pero no menos. Tiene que tener una tabla, absolutamente. Lo mismo pasa con la definición del deporte. Es decir, tenemos en la mesa una X cantidad de variables y tenemos que tener las menos variables posibles para absorber un universo lo más amplio posible. En la medida que incluimos más variables, el universo del cual estamos hablando se nos va a achicar. ¿Sí? Entonces tenemos que tener una variable que prohíba que el concepto de deporte podamos incluir un debate presidencial porque no nos interesa. Lo mismo pasa con los eSports y con el ajedrez. ¿O vieron esos debates que hacen los raperos? Esa competencia, perdón. Bueno, ¿eso es deporte o no? Porque parecería ser que sí, en el sentido de que hay dos bandos que yo mucho lo vi así de pasada. Tal vez lo que le faltaría sería institucionalidad, bueno, no importa, pero digamos que sin meternos mucho, ahí está el problema de definir algo. Esto que estamos haciendo nosotros acá es solo un juego conceptual, no tiene nada que ver. Después en la práctica las cosas pueden ir por cualquier lado. Pero bueno, juguemos 10 minutos. Ese es un tema que pertinente, sumamente pertinente, porque la definición clásica de deporte, que es la que ustedes leyeron de García Ferrando, es actividad física excluyente, competencia excluyente, competencia arreglada con reglas, y algún aspecto lúdico en el medio. El aspecto lúdico puede ser mayor o menor, ¿no? Pero siempre tiene que estar presente. Entonces, se ha debatido sobre si la hiperprofesionalización del deporte incluye algún elemento lúdico. Debate interesante, ¿no? Es decir, si el número 2, Sergio Ramos, supongamos, se divierte o la pasa bien o juega cuando está jugando. ¿Por qué digo Sergio Ramos y no Messi? Porque evidentemente Messi es evidente que juega, que se divierte o que, bueno, él produce. Pero ¿qué pasa con un defensor? O el arquero, ¿sí? Para no hablar bueno, en el tenis parecería ser más sencillo porque es individual, pero cuando es colectivo, cada jugador tiene una función determinada. Medio que no. Excepcionalmente, Sergio Ramos iba bastante al frente, pero excepcionalmente los defensores atacan porque su función es otra. Bien, personalmente yo creo que hay juego. Se me discutirá el quantum. Sí, sin duda que es menor por las exigencias, la hiperprofesionalización, etcétera. Carlos, cuáles fueron admitidos por los Juegos Olímpicos? El breaking, un tipo de danza que antes no era Juego Olímpico y estuvieron en los Juegos de París. Bueno, ya, me ganaste. Bueno, pero es danza, no es. eh, por ejemplo, la, el- las competencias por patín sobre hielo tiene mucho de danza. Y en la gimnasia artística también. O sea que ahí hay un gris, digamos. Ahora, sin embargo, el tema del ajedrez me parece sumamente interesante porque
Perdón que esto es simplemente hacer carburar el bocho y nada más, ¿no? Digamos, la única repercusión concreta que puede tener este debate es si son admitidos en los Juegos Olímpicos o no. Estas prácticas nuevas como el eSport o más vieja y todos los deportes juntos que es el ajedrez. Bien, si nos ceñimos a esta definición súper estricta que di yo, no hay deporte sin actividad física. Por lo tanto, el ajedrez y los eSports no serían incluidos como deporte. Yo he tenido acá mismo, unos años atrás, una señora cuyo hijo, ella era dirigente de un club porque su hijo era deportista, voleibolista de no sé qué club. Cuando entramos en este debate, prendió el micrófono y empezó a gritar que no podíamos considerar a los eSports como deporte, porque su hijo se rompía el no sé qué todos los días entrenando, y después se desesperaba con el... Bueno, es un tema. Y ella decía, comparando con estos otros que lo único que hacían era mover los pulgares. Entonces salen otros diciendo, no, pero los del eSports se entrenan. Muy discutible, porque en la definición de deporte yo tengo que incluir a los que juegan en el parque. Esos no se entrenan. Entonces yo no puedo, no creo que no es pertinente incluir en la definición. Es una característica de una dimensión del deporte el que se entrenan, pero no, no puede ser, no la podemos incluir en la definición, yo creo. Ahora, si como dijo la compañera, ahí le afanamos a Goodman esto de que es físico y mental, bueno, ahí podríamos aceptar al ajedrez y a los esports como deporte, ¿no? Habría que estirar mucho de la hilacha para incluirlo, yo creo. Y en ese caso sí, siempre estuvo en un gris el ajedrez, y ese gris se agrandó con los esports. El problema con el ajedrez es que el ajedrez en la práctica es un juego que tiene una presencia autónoma. Ahora ya ha perdido mucha vigencia hace 30 años, pero antes era una potencia impresionante como deporte, como juego propio. Recuerden que se jugaban Olimpiadas de ajedrez y especialmente en Argentina hubo bochos que eran grandes maestros y de hecho tenemos una jugada con el nombre, vieron que las jugadas, hay ciertas jugadas, especialmente las aperturas, tienen nombres propios porque fueron inventadas. No sé si conocen algo de ajedrez, yo conozco poco, pero hay una apertura Najdorf, y Najdorf era, si bien fue un inmigrante que vino después de la guerra, fue argentino, digamos. Y el equipo argentino siempre figuraba entre los primeros 5 o 4. Bien, no importa. Pero en ese sentido pasa lo mismo que con el fútbol, es decir, tenía una potencia tan grande que me dio muchas consideraciones acerca del fútbol no le caben a muchos otros deportes. Pero no en cuanto al tema del debate en torno a la definición. Entonces, lo que estamos acá definiendo es tal vez el deporte o la práctica deportiva, ¿no? Habría que ponerse de acuerdo sobre eso. Pero está bueno debatirlo. Yo soy bastante duro, en ese sentido, pero me avengo a ser flexible. Y lo que decía que es pertinente el debate porque sigue siendo debate en el Comité Olímpico Internacional. Yo justamente el otro día me puse a buscar por el GPT la historia del vínculo entre los esports y el Comité Olímpico Internacional y es una historia de idas y venidas, ¿sí? Porque tal como ocurre con la legislación argentina, el Comité Olímpico Internacional, bueno, tal vez la legislación argentina se copió del Comité Olímpico, acepta solo algunos tipos de esports y no otros.
¿no? Los que no son violentos, etcétera, etcétera. Que en realidad son la mayoría, vamos a decirlo así. Entonces ahí hay un tema de que entrarían algunos y otros no, pero es un tema que está en debate. Y el otro tema es la institucionalidad. Es decir, no existe, a no ser que ustedes me digan, pero yo no. Ah, ¿existe acá? Sí. ¿Alguno de ustedes es miembro de... ¿Quién es miembro de la CADA? Yo soy miembro de la Cámara. Bien. Eh, pero uno de los problemas que tiene el COI es que no, y vos, Emiliano, desmentime si no estoy... No sé si existe una federación mundial de asociaciones. ¿Se entiende lo que digo? Porque el Sí, básquet, sí. Reconocida a nivel mundial, no, pero sí reconocida por federaciones de cada país. Es como que está en un gris. El Comité Olímpico Internacional el año pasado reconoció a los esports como deporte. De hecho, van a tener las primeras Olimpiadas en 2027, pero aún está todo muy desordenado. No se sabe cuáles son las disciplinas, no se sabe cuáles son los juegos. Los comités de cada país están viendo con quiénes trabajar y la realidad es que no hay información para dar todavía. Entonces está todo muy en un gris todavía con el Comité Olímpico. claro, a ver, vos sabés más que yo, pero es un mundo que está más bien absorbido por las entidades privadas y empresariales, digamos. 100%, sí. Hay Entonces, federaciones en todos los países. En Colombia la semana pasada se aprobó como deporte a los deportes electrónicos también, pero mayormente somos todos empresas privadas, no existen clubes, entre comillas, sin fines de lucro. Sí sí, existe uno existe, solo en todo el país, pero es un caso extremadamente raro. claro. Lo que sí hacen las que son asociaciones sin fines de lucro, atraer bajo su paraguas la práctica. Es decir, porque yo sé que la Liga Profesional de Fútbol, cuando existía, organizó un torneo de clubes. Sigue existiendo, sí. Ah, bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Emiliano. Es decir, hay un eh, problema, es decir, por un lado, han avanzado tanto que evidentemente el Comité Olímpico Internacional tiene que aceptarlos. Pero por otro lado, hay ciertas realidades de todos los deportes, que es la institucionalidad, que Goodman, y la burocratización, etcétera, que le falta a los eSports por venir de un mundo empresarial. Entonces, debería haber acuerdos para que los eSports se estructuren de alguna manera. Yo creo que eso va a pasar, porque son tan poderosos que al Comité Olímpico Internacional y a todos los comités olímpicos les interesa, digamos, ¿no? Así que bueno, yo creo que la realidad me va a pasar a mí por arriba, si voy a tener que aceptar el paso de esa cuestión. Y el tema del ajedrez, como siempre se manejó aparte, no es un tema muy, muy problemático, ¿no? Si que el Comité Olímpico lo considere o no, es secundario porque tiene sus propias olimpiadas y en fin. Bien, abandonamos el tema ¿o alguien quiere comentar algo más sobre el tema de la definición, ya sea de la práctica deportiva como el tema histórico? Yo personalmente pasaría, porque el tiempo se va a terminar, pasaría a las dudas en torno a la política, es decir, en torno a las cuestiones, si es que las hay, del tema de la democracia, el tema de... Y las instituciones, ahora sí, solo asociaciones civiles sin fines de lucro, porque en las empresas el tema de la estructura política de decisión solo existe una verticalidad, digamos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? La presencia de la política, diría, la presencia de la política en los clubes que son sociedades anónimas es muy, muy indirecta a través de cómo se hacen oír la opinión pública. Es decir,
los clubes que en España vieron que en España hay 4 clubes que no son asociaciones civiles, el resto son todas asociaciones civiles. El Atlético de Madrid, que es sociedad anónima. El Atlético de Madrid, internamente, no conozco con exactitud, pero internamente es una empresa donde el que elige es el comité, el presidente, y habrá un comité pequeño de miembros. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esas empresas con la posibilidad de escuchar o de que la opinión pública se haga oír? Es que los hinchas opinan y además la prensa se hace eco de sus opiniones y además hay prensa, lo que llamamos nosotros prensa partidaria. Entonces, ese es un medio que presiona a los dueños de estas empresas para tomar ciertas decisiones. Muy diferente de las asociaciones civiles sin fines de lucro donde hay elecciones, además de la opinión pública de los hinchas en el momento que va de elección a elección, ¿no? Quiero decir, ayer los hinchas de River chiflaron a Gallardo, lo cual no es poca cosa. Bueno, es una opinión que los dirigentes seguramente hoy no van a tener en cuenta, pero si esto se repite, va a haber un problema. Perdón, hay otro elemento fundamental que tiene que ver en el deporte, que son los éxitos o los fracasos deportivos. Eso también incide en el poder que tenga la dirigencia, sea tanto empresa como asociación civil sin fines de lucro. Bien, dejo abierto el micrófono, charlemos sobre estos temas. Tenemos 15 minutos. ¿Opiniones? Bueno, hay un compañero que hizo bastante hincapié en su aporte en el foro, que fue a no olvidar, cosa que está en el texto, no olvidar el tipo de liderazgo que hay en los clubes, ¿no? Estos caudillismos. Y es interesante ver que en buena parte de nuestras instituciones se superponen democracias formales o menos formales con liderazgos fuertes. Es un hábito que está muy, muy metido en la vida política general y en la vida de las instituciones en particular. O sea que cruza, es bastante transversal a todos nosotros, ¿no? Esperar que alguien designe a otro en su partido en vez de que haya elecciones en el partido, que sí, estoy, digo algo por decir. Bien, levanta la mano o la manito de abajo si quieren hablar sobre esto o cualquier otro tema, tanto del tema anterior como de este. Y si hay dudas sobre lo que viene en la clase 3, también me pregunto. ¿Tienen hambre? Quieren ir a comer, parece. Yo tengo hambre, pero acepto que... Sí, Fernando. No dije nada, estaba escuchando. Ah, pero no porque Estaba pensando en comer ya, no dije nada. te desmuteaste. Ah, bueno, somos dos. Eh, Déjenme ver los ítems. Bueno, yo creo que la clase, así como la diplomatura sirve, el objetivo nuestro es dar herramientas para que después lleven cosas a su vida vinculada al deporte. Muteate porque se escucha al fondo, Fernando. Perdón, sí, es mi hijo, perdón. No, no. Yo creo que en estas clases solo hemos tirado pequeños pinceladas en lo que hace a la introducción de estas temáticas y me parece súper interesante que ustedes tomen ese hilo y busquen por su lado. Es decir,
¿Qué dijo Foucault? Y acá ahí pusimos dos renglones, qué sé yo. Foucault no es personalmente un autor de mi pleno interés, pero puede haber, de hecho hay varios que lo citaron. Me parece fantástico que sigan buscando, ya sea por internet, digo para no comprarse libros, pero, o sí, inteligencia artificial en ese sentido es sumamente útil a la hora de que nos oriente a buscar. Después no me parece útil a la hora de copiar y pegar, digamos, ¿no? Yo, antes que Foucault, me quedaría con Bourdieu, si es que nos interesa ahondar en la temática del deporte visto desde el mundo de la sociología, no de la historia, ¿sí? Ojo con eso, ojo, nada. Absorban lo que quieran y la idea acá es solamente tirarles autores para que ver si les interesa algo más. Claro, este es un debate en abstracto, o sea, que esto les sea útil, esta materia, esta parte de esta unidad, en algunos casos sí, en el caso de la democracia creo que sí, tiene bastante aplicación o debatible. El resto de las cosas son más bien abstractas, y no van a surgir en un debate de comisión directiva. Eh, pero yo creo que les puede interesar, puede sumarles conocimientos y a la hora de debatir, tal vez, ¿por qué no? Utilizar algo. No necesariamente en una reunión de un club alguien puede decir, no, porque Bourdieu dijo, eso es ridículo. Sin embargo, en el hecho de incorporar nociones sobre qué dicen estos autores y pensar, están hablando de que el deporte es un campo de relaciones donde hay valores en debate, en conflicto, hay poder en conflicto. Esto igual lo van a ver más adelante también con Mariano y los demás compañeros, pero digamos que esta es una idea sustancial, es decir, creo que todos los sociólogos acordarán con eso, aunque Bourdieu probablemente es el que hable más de la cuestión, ¿no? Es un mundo, un campo, un mundo relativamente diverso del resto de los fenómenos sociales, que tiene sus propios conflictos. Muchos de estos conflictos son cruzados por los conflictos externos, pero otros son propios del mundo del deporte, ¿sí? Estoy pensando en que pueden darse cruces que no eh, asuman las grietas que se dan en la política general. Y pongo solo un caso que tal vez traiga debate, pero bueno. Yo estoy a favor de las asociaciones civiles sin fines de lucro y me considero una persona, qué sé yo, más o menos de izquierda. Sin embargo, el PRO, las veces que habló, a diferencia de la opinión de Macri, ¿no? Pero en líneas generales, estuvo a favor de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Quiero acotar que en los 90 Macri elevó un proyecto en la época en la época de Menem, que hubo una avanzada de intento del Assad, aunque nunca se debatió en el Parlamento. Macri elaboró junto a otros un proyecto en favor de las asociaciones del Assad. Macri, Scioli era el más extremo. Scioli proponía unas SAD obligatorias para todos, a partir de una fecha determinada, mientras que Macri proponía que las asambleas de socios elijan el modelo que quería. Ese también es otro tema debatible que se debatió en la Bienal. Estoy hablando más de lo que pensaba. Se debatió en la Bienal, que es el tema de, bueno, aceptar que las asambleas decidan, pero el problema ahí es que
por ejemplo, el vicepresidente de Argentinos Juniors, que estuvo con nosotros, decía, si hay un club que acepta al Assad, se desmorona todo el modelo, porque se abre la opción a que varios clubes compitan por obtener capitales de afuera, mientras que otros no y quedarían rezagados en la introducción, que el objetivo es que los capitales ingresen a los clubes, ¿no? Y capitalizar a los clubes. En fin, digo, el argumento para que no sea válida la aprobación de la SAD vía asamblea de socios es ese. Porque parecería ser muy democrático y sin embargo puede terminar en una catástrofe. Esa es mi visión, ¿no? Sí, totalmente. ¿Están leyendo a Martín? Fue en una asamblea en Ezeiza en el 2000 o 2001. El cuento es que Macri le llevó el proyecto que tenía él a Grondona y Grondona le dijo, excelente, presentarlo en la asamblea que vamos a hacer de clubes en Ezeiza, o ponerle haría 6 meses. Lo presentaron y hubo, no sé, 40 votos en contra y 2 a favor, el de Macri y el de Grondona. Y Grondona le dijo, viste, Mauricio, perdimos. Era obvio que don Julio estaba a favor de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Pero yo diría que estaba a favor no por algún principio político, sino por una cuestión de que ese modelo le servía más a él que el otro. Porque el otro lo que produciría es una independencia, una autonomía de los clubes mayor que la asociación civil sin fines de lucro. En el caso de crisis del club, ¿no? Que era el andamiaje que producía y del cual se servía Grondona, es decir, producía el ahogamiento del club para que él le vaya a pedir dinero y quedar totalmente sojuzgado a los deseos de don Julio. Bien, yo escribí algo sobre el debate, está en me voy a vender, voy a hacer un chivo. Hay un artículo, hay una página que se llama, no sé si la conocen, los profes de educación física tal vez la conozcan, se llama fdeportes.com. No tiene muchas cosas de ciencias sociales, se dedica más al tema del entrenamiento, pero ahí yo publiqué algo, no tiene realmente collete que lo busquen porque habla del debate sobre el Assad de los 90, de la época de Menem. Claro, si alguien está muy interesado en el tema, puede buscarlo y leerlo. Está pésimamente escrito, pero no importa. Tiene buenas citas de quién debatía esto, quién proponía esto. Este, sobre el futuro del tema, yo creo que es un futuro abierto. Por el momento, los clubes y Tapia dicen seguir, los dirigentes, ¿no? Dicen seguir apoltronados en el modelo vigente. Y el gobierno es lo mismo que pasó en los 90. Vieron que hubo una arremetida en un momento, pero hoy ya no, el tema del gobierno pasa por otros lados. Pero eso no quiere decir que el día de mañana, dentro de 6 meses o nunca, vuelva a estar en la agenda del gobierno, ¿no? Ya no sé, ahí depende de los intereses de nuestro querido presidente y de la hermana. No sé.
Bien, estimados, ¿alguien quiere decir algo más antes del cierre? Ah, yo iba a decir, ¿les quedó más o menos claro el lunes que viene? Hoy subieron la clase 3 o la clase 2. La clase 3. Bien, ¿tienen alguna duda los que se metieron en qué tienen que hacer en el foro? Es elegir alguna de esas variables y meterse en el pantano. Bueno, yo puedo decir, voy a decir una sola cosa, y no, una sola cosa muy discutible, pero si a alguno se le ocurrió, seguramente porque es muy habitual hablar del Mundial 78, ¿sí? Es decir, el uso político que los militares hicieron del fútbol. Yo personalmente odio esa terminología, no estoy para nada de acuerdo. ¿Por qué? Porque con eso le estamos quitando fuerza al deporte. El deporte dentro del mundo cultural, porque el deporte es multidimensional, ¿no? Es un fenómeno muy complejo y tiene vínculos con la economía, la cultura, las festividades, la política, obvio. Entonces, si alguien quiere atacar el tema del Mundial 78, debería verlo en su complejidad, es decir, con los vínculos con los militares, pero también el tema de la cultura popular y el Mundial del 78. Es decir, no solo el vínculo con los militares. Que, entre paréntesis, los militares no fueron los que propusieron el Mundial. El Mundial se propuso como 10 años antes en otros gobiernos. Obviamente, ellos se sumaron porque les venía bien. Pero bien podrían haber dicho no, como ha pasado muchas veces, ¿no? En Colombia, en fin, en Colombia por infinidad de casos de terremotos o inestabilidad política, se ha cambiado la sede, digamos, ¿no? En poco tiempo. Entonces, digo, hago por si a alguno se le ocurrió hablar del tema, eh, creo que hay que atacarlo desde varias dimensiones como para no equivocarnos, ¿no? En el sentido de que el mundial fue una manipulación de los militares para seguir gobernando. A mí eso solo no me alcanza, ¿no? Tal vez puedo decir lo mismo con el tema del fútbol y el fascismo. Es decir, el deporte es más complejo que la mera supeditación de la actividad a una idea política. Si fuese eso, la cosa sería muy sencilla, ¿no? Muy sencilla para describir, muy complicada desde otro punto de vista. Nos llevarían de las narices, ¿no? Este, y nos guste o no, en general la gente tiene opinión, este, y bueno, podemos debatir totalmente las opiniones de la gente, podemos debatir entre todos, algunos será miembro de un partido político, otro será de otro y lo debatimos. Pero eso no desaparece con el deporte, ¿sí? Y dentro del mundo del deporte hay conflictos que a veces van por el mismo camino que los conflictos contextuales y a veces no, como esto del PRO o Grindetti, que es de mi club. Grindetti del PRO está en Independiente y está a favor de las asociaciones civiles, por lo menos es lo que dice, y le creo. Parecería ser contradictorio, pero bueno, por el momento no lo es. Este, bueno, chicos, les agradezco infinitamente que hayan estado acá. No olviden que son herramientas las que estamos brindando, herramientas que ustedes pueden tomar o desechar o contradecir
¿Se escucha la moto? No, es un loco que se pasa las noches dando vueltas por acá. Bueno, nos leemos y seguimos. Ahora viene esta última clase mía, después vienen dos de Mariano y después viene la evaluación. La evaluación es una real tontería, o sea, les quito totalmente. Cuando lo vean me van a dar el ok. Chao, nos vemos. Chao, Julio, gracias. Muchas gracias. Chao, chao.